Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Corazón de la Semana, bienvenidos a nuestro tercer espacio deportivo, noticioso, informativo de la presente semana. Hoy es 19 de mayo del año 2022 y saben con el gusto que lo hacemos. Estos contenidos, recuerden que están en nuestras plataformas digitales, están en nuestras redes sociales, conjuntamente con ese binomio con Tarantela Deportiva. La verdad que ha sido grata la receptividad, ha sido grata la impresión que se han llevado muchos cibernautas, seguidores, amantes del deporte, esa fusión que llegó para quedarse mucho tiempo con Tarantela Deportiva y Deporteando TV. Saludos a su director, querido Martín, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Roosevelt, me alegra mucho saludarlo a usted, a todos los oyentes, a los televidentes, a los internautas. Un abrazo muy cordial y con mucha noticia y con mucha información que nos deja la redonda emoción del fútbol. Sí, Martín, definitivamente esto cambia mucho. Esto es muy, digámoslo, confluye muchos aspectos, porque es que hoy hay una noticia y uno quiere abordarla, pero ya llega otra, y me encuentro acá con la lista de los jugadores de la Selección Colombia que ha convocado el señor Héctor Cárdenas para los retos, desafíos del llamado torneo Maurice Revelo o torneo Esperanzas de Tulón. Era increíble que nuestro país no volviera hace mucho rato, que desperdiciara una oportunidad de oro como estas. Y hay un debate en el país también, Martín, sobre esas fuerzas básicas que trabaja a su manera el Deportes Quindío, Pereira y Once Caldas, y que en el país muestra más resultados, pero es que hacía mucho tiempo habíamos renunciado a esa distinción de un torneo en el que ya fuimos campeones, el torneo de Esperanzas de Tulón, y qué bueno volver. Nos habíamos demorado, Martín, ¿o no? Pero claro, Roosevelt, por supuesto que sí, porque ese fue un torneo muy importante donde Colombia fue protagonista, donde Colombia tuvo grandes equipos, donde lo ganó, fue campeón. Bueno, la pregunta es si no había vuelto o no lo habían vuelto a invitar. Esa es la otra, porque eso es un torneo invitacional. Entonces, Lo han ¿será que no habían invitado. vuelto a invitar a Colombia? Sí, Martín, lo que pasa es que pasa lo siguiente. Usted me invita a tomar tinto a Juan Valdés o a la Ricura y me invita una, dos veces. Si a la segunda no voy, usted no me vuelve a invitar. Dice, ah, este no Así. quiere nada. Entonces, con ese torneo pasó, que se cansaron de rogarle a los señoritos federativos del fútbol colombiano, se mamaron de rogarles y como no volvieron, no nos volvieron a invitar. Aparece esta oportunidad y hay que aprovecharla, Martín. Sí, cierto, cierto. Es un buen torneo, es un buen espacio. Cuenta Miguel Rodas, hay una anécdota muy particular con este torneo, que a Colombia lo invitaban permanentemente. Entonces, en una de esas, siempre iba, fue como 5 o 6 veces de forma consecutiva a Colombia a este torneo, y siempre iba Felipe Chará, de la dinastía de los Chará. De Entonces Jimmy siempre y iba Felipe Chará, y entonces alguna vez dijeron, ah, ¿cómo así? Entonces, este es el juvenil del equipo colombiano. En todos los torneos, hace 6 años vienen. Entonces, yo no sé si por esa práctica recurrente de llevar los mismos jugadores siempre, haciéndolos pasar por muy juveniles, de pronto se cansó la organización, pero bueno, hay que celebrar que vuelve Colombia a ese torneo que ahora tiene un nombre particular. Yo no sé si será comercial, pero que antes se llamó Esperanzas de Tulón, que fue muy importante y de Colombia tuvo una gran figuración. Una lástima que, por ejemplo, por los lados del Once Caldas no hayan convocado ningún jugador. Estuve averiguando un poco la edad de Danovi Quiñones. Entiendo que ese jugador que fue referente del Once Caldas y una gran campaña, se pasó solo por unos meses. No clasificó porque ese torneo creo que tiene una edad, es sub-20, y Danovi Quiñones solamente por unos meses no clasificó, entonces no alcanza a estar en este campeonato internacional. sí, este torneo es sub-21 y tiene ese nombre hoy día Maurice Revelo, antiguamente el torneo de Esperanzas de Tulón. La primera edición fue en 1967 y registramos el desempeño de Colombia en el 99 campeón, en el 2000 campeón, en el 2001 alcanzó un subtítulo, volvimos a ser campeones en el año 2011, subcampeones en el año 2013, o sea, aparte de que éramos invitados, querido Martín, éramos protagonistas, pero es que ese ha sido inclusive su caballito de batalla y nunca dejará de serlo porque
eso le genera su independencia de concepto, que estos federativos del fútbol colombiano son muy dormidos, y es que pasan por el espejo retrovisor o le pasan por la cara muchas oportunidades. Hombre, uno sería, aquí tendríamos cuántos programas, querido Martín, de esos títulos, de esas participaciones de Colombia, cuántos jugadores se han formado y les han servido esos torneos. Yo recuerdo inclusive que Edwin García, el Once Caldas lo descubrió en un torneo de Esperanzas de Tulón, y después fue figura con el Once Caldas y quedó campeón, y de esos innumerables ejemplos, ¿o no, Martín? Sí, sí, claro. Ese ha sido un torneo promocional muy importante para el fútbol colombiano y yo creo que también una gran plataforma de competencia, de ritmo, de adquirir experiencia internacional. Muchos jugadores. Yo recuerdo, por ejemplo, selecciones con Juan Fernando Quintero, con el mismo James Rodríguez, con Falcao García. Esa fue base de grandes selecciones y de grandes jugadores que luego estuvieron en el equipo nacional, en el equipo mayor, en los campeonatos del mundo. Entonces, muy importante. Me llama la atención de esta convocatoria, Roosevelt, varios nombres. Por ejemplo, Alexei Rojas es un muchacho que nació en Inglaterra, juega en el Arsenal, en la sub-16 del Arsenal, es arquero, mide 1,85. La mamá de Alexei Rojas es rusa, el papá es colombiano, él es inglés, o sea, él por derecho propio podría jugar con Rusia, con Colombia o con Inglaterra. En un lindo gesto, en un fino detalle de patriotismo, pues eligió jugar con Colombia. No es la primera convocatoria, él ya había sido convocado a otros procesos, categorías sub-15, sub-16, sub-17, y ahora acepta este reto. Alexei Rojas, repito, arquero de las divisiones menores del Arsenal de Inglaterra. Es un jugador muy completo. Él dice que quiere ser el mejor arquero del mundo, quiere ser el arquero titular de la primera división en el Arsenal y dice que quiere ser el arquero titular de la selección absoluta de Colombia. Lindo ejemplo y buena posibilidad. Este jugador se llama Alexei Rojas Fedorushenko, y como usted bien lo dice, su querida madre es rusa, y Alexei Rojas es un jugador que tiene esa posibilidad de gozar de un visado, de un documento local para tranquilamente hacer parte de Rusia, muy de moda por estos días con ese loco de Putin, acabando con todo por allá en suelo ucraniano. Prefiero que sea de procedencia colombiana o inglesa, pero sí, Martín, aparecen jugadores de Cortuluá, de Envigado, de Real Cartagena, de Fortaleza, Atlético Nacional, de Barranquilla, del Albacete de España, Overyezid Alemán Sacehuanes, de Alianza Petrolera, el que usted cita del Arsenal. Pero Martín, le tengo otra lectura a esto. Ningún jugador del eje cafetero. La ascendencia de John Omar Candamil es ninguna a nivel nacional. Él se acostó normal y amaneció, es que ya le gusta que le digan, es que presidente del Pereira. ¿Presidente de qué? Y era un agente liquidador del Pereira. El señor Tulio Mario Castrillón, en la casa lo quieren poquito y mucho menos lo van a querer a nivel de la Federación Colombiana de Fútbol. Y el señor Hernando Ángel es preocupado por su billete. Entonces, en esto, si no se hace lobby, si no se hacen gestiones, no les van a llamar jugadores. Sí, sí, sí. Una lástima para el eje cafetero, pues que tiene buenos jugadores, que tiene buen ritmo, buen nivel, que hace campeonatos o que está participando en estos torneos sub-15, sub-17. A propósito, este fin de semana arranca una zona del torneo sub-15, que es de las pocas cosas buenas que está haciendo la de fútbol. Más allá, bueno, ese es otro tema, pero más allá que la primera C sea con ascenso y con descenso, y que se convierta en un torneo solamente invitacional, pues hace algo bueno teniendo unas categorías sub-15, sub-13, sub-15, sub-17, porque eso potencializa y mueve a los jugadores nuevos, a la nueva generación del fútbol colombiano. Pero yo creo que le da tristeza, no estimulan el proceso de divisiones menores, que no llamen, que no convoquen ningún jugador del eje cafetero, porque yo creo que jugadores sí hay y muy buenos. Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo recuerdo esas selecciones mágicas cuando llamaban a John Edison Castaño, que era una locura de la selección de Marroquín, de las fuerzas básicas. El Cucho Hernández también fue llamado a varios seleccionados de esa categoría. Y Martín, es que no es por llenar programas o rellenar. El pasado
campeonato preolímpico lo hicimos en el eje cafetero, en Pereira, en Armenia, en Manizales no, y será para otro tema, qué tristeza. Y se hizo en Bucaramanga y dirigidos por Arturo Reyes. Colombia vergonzosamente hace el suramericano para ir a los olímpicos y no fuimos capaces. Hace rato no tenemos una figuración internacional en torneos sub-17, sub-20 suramericanos. Entonces, esto va manga por hombro. Estamos fallando demasiado en ese aspecto, Martín, para llegar a la primera pausa, ¿no? Ahí somos muy sensibles, ahí no estamos haciendo las cosas bien. Hace rato que Colombia no es protagonista, cierto, en esas categorías sub-17, sub-20, que antes el equipo, no olvidemos, esa selección que en el eje cafetero en 2005 fue campeona suramericana, un equipo lleno de figuras que luego se convirtieron en las bases de los equipos nacionales. Hablar del mismo Falcao García, de Dairo Moreno, de Hugo Rodallega, de Cristian Marrugo. Ese era un equipazo, del zaguero central Cristian, ¿cómo se llama? Cristian, el caucano que jugó en Italia tanto tiempo. Bueno, una cantidad. Cristian Zapata que hizo parte de ese equipo, Camilo Zúñiga, Paulo Armero. Esa fue la última gran selección juvenil. Entonces, ahí estamos fallando mucho, Roosevelt, ahí estamos dando bandazos y creo que es una gran falla porque es la materia prima. Uno podría concluir de alguna forma que los malos resultados en las categorías mayores del fútbol colombiano, como la reciente eliminación de Qatar 2022, responde también a eso, que no hay procesos serios, consistentes, con permanencia en el tiempo, que le puedan dar continuidad y ritmo a nuestros jugadores, haciendo el tránsito de las divisiones menores al equipo mayor. Totalmente de acuerdo. Situación bastante preocupante. Una pausa y volvemos. Bueno, mi padre desde que fundó la empresa fuimos testigos del empuje que le puso en todo el proceso, desde la creación, el portafolio, conseguir los clientes, la estrategia, el mercadeo, la promoción, todo ese proceso de mercadeo administrativo y financiero lo vimos, y la verdad fue una escuela gigante. Realmente nosotros hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con pasión, lo hemos aprendido desde niños. Y somos realmente muy felices estando acá, entonces todo lo hacemos con mucho amor, es felicidad pura. Colombia es mi empresa. Petar Los Cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. Con 169 inscritos entre barrios, conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira, cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso Ecobarrios. Ahora continuamos con la segunda etapa, la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje del material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio. Recuerden, los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico, cartón, papel, vidrio, Tetra Pak y metales, debidamente limpios y secos. Invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio. Pereira está entre las 6 ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudadta Más. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad, calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica
Inscríbete hoy. Además, recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. Te esperamos en New York Institute. Lo que soy nace en cada momento. La ambición por mis metas, mis hijos, mi esposo. Cargo el peso de mi vida y aún puedo más. Soy invencible. Soy lucha. Soy Equipo Colombia. Y querido Martín, en este segundo bloque, definitivamente hay una frase muy antigua donde dice que los deportistas son superiores a los dirigentes. Y en eso se refleja inclusive no solamente en el tema del fútbol, sino también a nivel de otras disciplinas, de otras actividades del músculo. Lo de Rafael Santos Borré, campeón con el Eintracht de Frankfurt en Alemania, campeón ayer en Sevilla, la Liga de Europa, la posibilidad de Luis Sinisterra la próxima semana con el Feyenoord de Holanda, un jugador que pasó por el equipo Once Caldas, algunos derechos maneja el equipo Albo, el 10%, otros hablan que el 13%, bueno, a mí no me toca un peso de eso, entonces no me importa si es el 10 o el 13, conmigo no van a repartir esa y al 11 tampoco, y al 11 tampoco, la gente dice, y se frota las manos, y dice, la plata de Sinisterra, que lo va a comprar un grande de Europa, sí, lo va a comprar, pero la plata está al bolsillo de Castrillón y de Pineda, no entra a la cuenta corriente de Once Caldas. Bueno, y ojalá que sienta la cuenta, que pasen la plata de un bolsillo al otro y que se beneficie el equipo. A mí me importa muy poquito si con eso va a comprar más volquetas el señor Jaime Pineda o va a comprar Tulio Mario. Ahora, es la plata de ellos, yo no me voy a meter en eso, porque tampoco cuando me llaman a las pérdidas, me toca poner a mi plata, yo no soy. No participo de las ganancias, mucho menos voy a ser tonto de aparecer en las pérdidas. Olvídense, maestro. Además, porque no ganamos como gana el de Tarantela Deportiva. De resto hay que manejar, por supuesto, lo que debe ser el concepto y la opinión al respecto. Entonces le decía a Martín que Sinisterra, Santos Borré, Cuadrado, muchos jugadores definitivamente haciéndonos quedar bien a nivel internacional y demostrando de que teníamos como que materia prima para el papel del fútbol, pero nos quedó grande ese reto. Qué dolor, ¿no? Seguro, seguro. Fallaron muchas cosas, tuvimos muchos vacíos, muchas dudas, muchas incógnitas, desde la parte dirigencial, pasando por la técnica y por la deportiva, tuvimos muchas fallas, tuvimos muchos problemas, entró esa racha de no marcar goles, que fue un equipo que se bloqueó, un equipo que con grandes jugadores y grandes goleadores no volvió a marcar. Eso fue increíble y una lástima, una pena, pero yo creo que de eso tenemos que aprender, y aprender es hacer una buena nominación, una buena escogencia de un técnico serio, capacitado, importante, y además, lo que hemos dicho, Roosevelt, tanto en este espacio, con un proyecto deportivo y permanencia en el tiempo. No podemos seguir pensando en un campeonato, en un torneo, en una clasificatoria, no, tenemos que pensar a largo plazo, a 8 años, 10 años, 12 años, como tiene que ser. No solamente pensando en el Mundial de Norteamérica 2026, hay que pensar en el 2030 y 2034 y hacer proyectos que tengan permanencia en el tiempo, que es la única forma, el camino más corto para el éxito, Roosevelt. Sí, totalmente de acuerdo, definitivamente en este tema de la materia prima que hay de los jugadores, uno diría que brillan con luz propia, que van saliendo. Antes se hablaba de generación espontánea, pero no, hay muchos jugadores que están haciendo fila y inclusive menores que Sinisterra, como no nombrar el caso de Óscar Estupiñán, de jugadores como el mismo Carrascal y otros que vienen ahí haciendo fila a nivel internacional. ¿Y qué tal Martín Muñoz la próxima semana, no? De la Conference League, donde van a jugar el Feyenoord de Holanda de Luis Sinisterra contra la Roma de José Mourinho, se dé la posibilidad del título, y que no por nuestro crédito barranquillero Luis Díaz, otro barranquillero que podría históricamente subir al podio en la final de la Champions la próxima semana frente al Real. Eso lo único que hace Roosevelt es abrirle puertas al fútbol y a los futbolistas colombianos.
porque lo de ayer de Santos Borré en el Sánchez Pizjuán, en la hermosa Sevilla, en Andalucía, es eso, es abrirle puertas a los jugadores colombianos. Si lo logra Luis Fernando Sinisterra, sería espectacular, y seguramente que Luis Díaz, con su brillante campaña en el Liverpool y la posibilidad de un título el 28 de mayo en París, frente al Real Madrid, pues hombre, eso, yo repito, eso lo único que hace es darle nombre, darle imagen y abrirle la puerta a los jugadores colombianos en Europa y en el mundo. Entonces, eso lo tiene que saludar uno de la mejor forma, porque es nuestra cosecha, son nuestros jugadores, y es darle la mano a esos jugadores que muy jóvenes están aspirando algún día a ir al fútbol europeo. Y siguiendo sus pasos de esos jugadores que están en Europa en el tema del eje cafetero, Martín, hay un jugador que la verdad yo lo veo muy bien y que seguramente podría recalar en una liga más grande, y estamos hablando de Miro Garcés, el zaguero central del cuadro Deportivo Pereira, y el que usted registraba, Martín, Danovi Quiñones. Es que es aprovechar ese momento de efervescencia y calor para ser mirados a nivel internacional. Sebastián Guzmán desaprovechó la oportunidad, Robert Mejía no es el mismo de antes. Esto es como un momento de efervescencia que hay que aprovechar, ¿no? Y hay que saberlo aprovechar, y ahí es donde los jugadores tienen que tener unos buenos contactos y unos buenos empresarios o unos buenos dirigentes que los lleven por el camino que es, porque hay muy buenos jugadores, pero hoy afortunadamente o de forma lamentable no son ni los jugadores, son los representantes, son los empresarios. Entonces, si Carlos Emiro Garcés tiene un buen empresario, seguramente que lo va a ubicar en el fútbol de Argentina, en el fútbol de Brasil o en Europa. Danovi Quiñones igual, es jugador de primer nivel que mostró su categoría, jugadores para irse proyectando en el concierto futbolístico internacional. Pero eso es muy importante, tener un buen empresario, un buen representante que los lleve y les muestre el camino correcto y el camino ideal. Totalmente de acuerdo. 2 minutos para hablar de un tema que me alegra tratar con Martín, y es lo de Nicolás Gallo. Acaba de aparecer, por supuesto, ya en las plataformas internacionales de FIFA, que va a ser el único árbitro colombiano allí, con la tecnología VAR. Aplaudo lo de este profesional, 35 años, un hombre ya de mucho recorrido, que nació en Ibagué, pero que es criado en Manizales, que se ha formado académicamente en esta ciudad. Y hombre, me alegra mucho, así sea tecnología VAR, pero ¿qué hacemos? Pero que nos represente a alguien en Qatar, querido Martín. No va a la selección y no va a árbitros a la cancha, pero sí va al VAR, Nicolás Gallo. Del ahogado el sombrero, del sombrero la cinta y de la cinta yo. Pues qué bueno, qué bueno. Nicolás Gallo, que se ha especializado o se especializó en la tecnología VAR, y es un digno representante, un hombre capacitado, que ha estudiado, que va a la savia del conocimiento, va a los libros, y por eso está. Una lástima, eso sí, que el fútbol colombiano no tenga árbitro central o árbitros asistentes como los tuvo por tantos años, por tanto tiempo, con el tristemente célebre Oscar Julián Ruiz, o con el mismo Wilmar, ¿cómo se llama? El antioqueño, Wilmar Roldán, que fue, creo que a los últimos 3 mundiales y pitó y fue importante y fue figura, pero muy lamentable, y creo que es materia de análisis para el Colegio Nacional de Árbitros, para la liga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces no tenemos árbitros de primer nivel, no tenemos árbitros de talla internacional. Pues pareciera que no, porque creo, Roosevelt, que el problema ¿cuál ha sido? Que los últimos años nos hemos concentrado en 2 o 3 árbitros y no hay más, y no se le da más. Entonces yo creo que es materia de profundo análisis por parte de las entidades arbitrales de Colombia, analizar por qué no tenemos árbitros en el Mundial de Qatar 2022. Y una fatal coincidencia es que mientras aparece lo de Nicolás Gallo en el panorama internacional, hay un escándalo por allá en ciernes, complicado, con fiscalía a bordo, del señor Oscar Julián Ruiz, con el hijo de Villanueva, departamento de Casanare, con Imerlemuel Machado, donde hablan de fiestas y demás, a las que no quiero que me inviten nunca. Pausa, ya venimos. La gerente de la empresa ya tiene reuniones o almuerzos con los clientes,
y ayuda a negociar y ya eso hace su trabajo. Me identifico con la admiración, ya que mi mamá es una mujer muy luchadora y trabajó mucho por esta empresa. Colombia es mi empresa. Pereira está entre las 6 ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Más. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Ya soy campeón mundial. Ya soy medallista olímpico de bronce. También medallista olímpico de plata. Ahorita mi gran sueño es ser campeón olímpico en París 2024. Soy equipo Colombia. Confa presenta una experiencia para nunca olvidar. El tiempo nos hace grandes. Y ellos saben de grandeza. Deportistas hechos de experiencias. De ganas de comerse el mundo. De fuerza en sus decisiones. De corazones latiendo fuerte. Y alma de ganadores. Juegos nacionales e internacionales Confa para adultos mayores. 20 años creciendo con los que más tienen experiencia, las personas mayores. Inscripciones abiertas. Ponte en contacto 311-385-6061. Aplican condiciones y restricciones. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad, calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. Inscríbete hoy. Además, se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. Te esperamos en New York Institute. Participé de la feria Vamos Pa' Adelante y lo mejor fue recibir asesoría en temas de marketing digital, lo que hizo crecer mi empresa. En este 2022, vamos empresario, vamos con toda. Bueno, querido Martín, un paneo por la primera C, porque usted maneja el dedillo el tema. ¿Cómo están los equipos del eje cafetero? ¿Cómo nos está yendo y qué expectativas hay? Pues hombre, es un torneo que camina bien, que de Caldas tenemos 3 equipos, de Risaralda hay 8 y del Quindío también hay 5 equipos. Es un torneo que camina muy bien. El próximo domingo tendremos un gran partido, Roosevelt. Se vuelven a abrir las puertas del Palo Grande para tener primera C con el equipo de Atlético Manizales, que va a recibir a un equipo de Pereira en el Estadio Palo Grande. Ese es un torneo de un muy buen nivel, es un torneo que va mostrando jugadores, pero bueno, lo que hemos dicho y nos volvemos canzones, pero yo creo que hay que reiterarlo permanentemente a don González Alzate, a don Yesuruma, a la Difútbol, a la Dimayor. Es que ese torneo tiene que tener ascenso y descenso, no puede ser solamente invitacional. Este año dicen que al campeón de la B, de la C, lo van a invitar a la B. Yo quiero ver, hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás, pero yo creo que eso no puede ser simplemente invitacional, tiene que ser cosa cierta y real, con participación, ganado por derecho propio, ganado en Francalid, que los equipos de la C vayan a la primera B como tiene que ser, pero es un torneo que en el eje cafetero funciona muy bien, hay grandes jugadores, hay grandes goleadores, ojalá que en los equipos profesionales, en el Quindío, en el Pereira y en el Once Caldas, a esos jugadores que hoy se están mostrando en la primera C, pues los tengan en cuenta para los equipos y los clubes profesionales. Sí,
Eso me parece que es muy importante y necesario. En la primera C de Caldas hay un equipo que está haciendo un proceso muy bonito, un proyecto muy bien montado, bien elaborado, que se llama la Masía Fútbol Club o Masías Fútbol Club, que es un nombre a propósito, está inspirado en la Masía del Barcelona de España. Ellos se llaman Masías Fútbol Club, que lo maneja Jaime Giraldo, que es un muy buen técnico, tiene a Andrés Ríos como asistente técnico, tiene preparador físico, tiene psicólogo, tiene asistente, un proyecto muy bien montado. Ese equipo de Masía ya fue campeón de Copa La Patria, fue campeón de Copa Ciudad Villa María, y ahí en primera C tiene un muy buen equipo, tiene un buen grupo, además está jugando también la Copa Ciudad Villa María en esta temporada 2022. El otro equipo de la primera C de Caldas es el equipo de Titanes de Salamina, que tiene un buen proyecto, sin mucho recurso, con poca plata, pero con muchas ganas. Hace poco los golearon en Santa Rosa, pero también ganaron este fin de semana ahí en condición de local, y ahora vuelven a ser local. Entonces yo creo que hay un muy buen proyecto en esa primera C de Manizales, y yo sé que de Pereira y de Armenia y de Risaralda y el Quindío hay también muy buenos equipos y muy buenos proyectos. Yo creo que ha servido mucho la presión de los medios, tanta necesidad, tanto clamor de jugadores malográndose, perdiéndose, hoy día reclamando el fútbol europeo, brasileño, argentino. Hablamos de ligas que pagan mejor que en Colombia, reclamando materia prima, grandes jugadores, profesionales íntegros, y aquí que se malogren esta cantidad de jugadores es muy lamentable. Entonces, ¿para qué las veedurías? ¿Para qué los llamados a microciclos de trabajos? Si todo esto se va por la borda, y como lo dice Martín muy acertadamente, con profundo conocimiento de causa, no se trabaja el semillero, no se trabaja la cantera, y sobre todo que no se retan a nivel de categorías de la C a la B, de la B a la A, porque eso me parece que es una sana expresión. Martín, es que no podemos olvidar que mientras esto siga, el statu quo se mantenga, siguen en zona de confort equipos de garaje de la B, que les llega plata de televisión sobrada y de eso viven. Es más, les queda algún billetico, o por qué no mucho, a directivos vivos, que son unos mercenarios del fútbol, unos bucaneros, que les queda billete porque les interesa es el negocio y no verdaderamente formar jugadores, ¿no? Hay una cosa muy grave en la primera B del fútbol colombiano, en la infraestructura del fútbol colombiano, y cierto, es que don Álvaro González, don Ramón Yesurún y compañía creen y piensan que solamente los 20 de la A y los 16 de la B, es decir, 36 equipos, son los dueños absolutos del fútbol colombiano, y eso no puede ser así. Hay que abrir el espacio para que lleguen otros equipos, para que lleguen otras propuestas. Acaba de terminar la fase clasificatoria de la primera B del fútbol colombiano. Los dos equipos que ocuparon el último puesto son el Atlético Huila y Boca Juniors de Cali. Pero ¿quién le dice algo a esos equipos? Nadie. Esos equipos siguen en zona de confort, esos equipos no invierten, esos equipos no se preocupan por nada, porque claro, como usted lo acaba de decir, Roosevelt, tienen la plata de la televisión, tienen la plata de las regalías, de los patrocinios. Entonces, el Huila, no, bueno, ahora lo compraron otros dueños, esperemos que inviertan y que asciendan. Boca Juniors de Cali, que era un equipo importante y reconocido, ocuparon la última posición. Entonces, no puede ser que entonces en esa primera vez zona de confort, nadie se preocupa por hacer grandes equipos, por hacer grandes contrataciones, porque como no hay ascenso ni descenso, pues ellos van a seguir tranquilos, felices y contentos, degustando de la torta de la televisión y de las regalías del fútbol colombiano. Sí, y en otro programa, porque el tiempo apremia, querido Martín, hablaremos de eso, la cantidad de plazas que se desperdician en el país con equipitos de garaje, de pipiripao, porque lo de Cartagena, lo de Santa Marta es una vergüenza. Llaneros tiene un equipo, inclusive hasta su judice hoy día cuestionado porque por ahí se le regaló a Magdalena en el ascenso, una plaza maravillosa como la del Estadio Bello Horizonte, antiguo Estadio Macal de Villavicencio, Manuel Calle Lombana, y la verdad que en eso sí, como usted dice, estos directivos piensan eso es un negocio y no en otras cosas. Querido Martín, no hubo tiempo de hablar del Once Caldas, hay muchos temas. Del Deportivo Pereira sí que es cierto, porque Alexis Márquez en la segunda rueda de prensa dijo que sí se iba, y porque a esta hora del día 19 de mayo es una incógnita quién va a ser el nuevo técnico del cuadro Matecaña. Un abrazo, querido líder.
Muy bien, Roosevelt, me alegra. Mañana hablaremos del fútbol femenino, del Deportivo Pereira femenino, que hace una brillante campaña y que está metido y que logró paso a la semifinal del torneo femenino de nuestro país, que eso hay que saludarlo de muy buena forma. Un abrazo, Roosevelt, a usted, a Mauricio y a todos los televidentes, a todos los oyentes, un abrazo. Mañana otra vez volveremos con la redonda emoción del fútbol. Totalmente de acuerdo, porque es que aquí les da piquiña a muchos en Caldas, cuando uno habla que el Pereira, un equipo de liquidación y actual subcampeón de la Copa Colombia, con Alexis Márquez el año pasado, y semifinalista con Mauricio Martínez de la Liga Femenina, y en el 11 Caldas, muy queridos, muy bellos, esta eliminación consecutiva y 12 años sin un título, qué vergüenza. Chao, feliz tarde, que estén bien.